Antes de iniciar particularmente esta sesión, les voy a leer una carta atribuida a Albert Einstein. Y digo atribuida porque no se ha comprobado hasta la fecha. Es acerca de la crisis. Dice, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento, respeta más los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. Es conveniente, es el inconveniente de decir las soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Hasta aquí la carta sobre la crisis atribuida a Albert Einstein. Y a partir de ello, vamos a comenzar a analizar los llamados condicionantes de la organización. Lo que es propio del humano es la capacidad de actuar, de acción, de operar sobre el mundo de lo real, tendiente particularmente a cambiar circunstancias, a modificar los factores que de alguna manera también lo limitan. En ese sentido, circunstancias y factores son los dos componentes de nuestro quehacer cotidiano, a los que día a día nos tenemos que enfrentar y a cada momento están presentes. En nuestras circunstancias personales y humanas, e incluso de las propias instituciones, siempre se presentarán obstáculos. Los obstáculos son los elementos que de alguna manera limitan nuestra acción, nos impiden actuar, operan como freno a toda nuestra acción y a todo aquello que quisiéramos realizar. Pero en otro lado están las posibilidades. Muchas cosas son posibles, pero si no hay voluntad de hacerlas emprender, nunca jamás lograrán cristalizarse. A su vez, hay factores objetivos, y esos factores objetivos no son otra cosa más que aquellos que podemos captar, entre otras cosas, por nuestros sentidos. Es aquello que puedo ver, que puedo oler, que puedo gustar. Es aquello que puedo también palpar. Son mis cinco sentidos que me permiten ver reflejado un ámbito de la realidad. Cuando en ese sentido veo obstáculos, voy a llamarlos a estos estructurales. Un obstáculo estructural, por ejemplo, puede ser algo que me impida en el momento determinado la acción. Pongamos el caso. Deseo llegar a un poblado, pero en medio de ello hay un río y no hay un puente. Por lo tanto, el río se convierte en una estructura objetiva que no puedo, que tendría yo que, si deseo llegar al pueblo, dos cosas. Una, o usar una lancha, o si es factible y no es muy profundo, poder en un momento determinado nadar hacia el otro extremo, o encontrar algún mecanismo que me permita, mediante una lancha, poder en un momento determinado llegar al otro lado. Los elementos de carácter estructural, entonces, no son modificables a voluntad, están allí, pero no son insuperables tampoco. El ingenio humano es precisamente la condición para poderlo superar. Y hay otros que son de carácter subjetivo, que es la mentalidad.
¿Qué es lo que nos advierte Albert Einstein? La gran crisis es pensar definitivamente que no podemos superarla. Opera precisamente como un factor evidentemente subjetivo. Consideramos que somos mexicanos y que todos los mexicanos somos flojos, que todos los mexicanos estamos condenados necesariamente al fracaso. Quien tiene tan pobre concepción de sí mismo y del ambiente, pues evidentemente está teniendo una serie de valores negativos que están operando sobre su mentalidad y que le van a impedir actuar. Se constituirán, por lo tanto, esas definiciones en obstáculos. Y un obstáculo cultural no es un obstáculo que está a la vista, es un obstáculo que está en la mente de las personas. Es un no puedo, a lo cual solamente se debería responder con un sí quiero. Y es ahí donde entra precisamente el otro marco, el de las posibilidades, una circunstancia de posibilidades. Las circunstancias al vincularse a los factores objetivos muestran la viabilidad de los proyectos. O sea, es aquello que nos dice, oye, ¿has visto todo aquello que tienes que te rodea? ¿Por qué no emprendes algo? ¿Por qué no realizas y cristalizas aquello que tú deseas hacer? El mundo objetivo muchas veces nos dicen, oye, ¿qué cosas tienes? Tienes posibilidad de obtener un crédito, tienes juventud, tienes toda una serie de posibilidades y de conocimientos como para emprender una empresa. ¿Por qué no lo haces? Tu proyecto es viable, es posible. Los factores objetivos están allí precisamente para decirte que sí es posible. Pero aquí viene el otro elemento, las posibilidades subjetivas. Y las posibilidades subjetivas radican precisamente en el descubrimiento de sí mismo. ¿Qué tanto tengo ese potencial de recursos, incluso de capacidades, para enfrentarme a nuevos problemas? Esta potencialidad de los recursos no es algo sencillamente que llega a uno y dice, sí puedo nada más. No. Es querer y es enfrentar los problemas de forma tal que al enfrentarlos, reconociendo aún nuestras propias limitaciones, sabemos echar mano de nuestra imaginación y de todos los elementos necesarios que lo rodean para superar estas circunstancias. Hay un escrito juvenil de Marx donde nos dice, el hombre es el autor y creador de su propio drama. O sea, nuestra vida, nuestra existencia, no es un destino inexorable que nos condenó a determinadas cosas. No. Por lo tanto, si lo que te hace de alguna manera sentir limitaciones son tus circunstancias, entonces modifica estas circunstancias. O sea, ¿qué estás haciendo para modificar? Para que éstas de alguna manera respondan a un nuevo tipo de interés. Estos factores, entonces, condicionantes de la organización, son también elementos que nos pueden llevar a grandes posibilidades y a superar, sobre todo, esto que llama Einstein como las crisis. Porque la crisis nunca es un hecho permanente, la crisis siempre es un hecho temporal. Es un conjunto de circunstancias que coinciden en un tiempo y en un momento determinado, pero que son susceptibles de ser modificadas de una u otra forma. Así sean los obstáculos estructurales, el hombre ha logrado crear cosas diferentes. Cuando encontró que no podía remontar los ríos, creó puentes, muchos de ellos que son verdaderas obras de ingeniería.
y que tiene una resistencia enorme. Cuando veo unos grandes puentes, por ejemplo, como ese puente de San Francisco, ese Golden Gate, es toda una estructura de acero que definitivamente abre el paso a la bahía de San Francisco y por debajo del cual pasan los barcos. Esa estructura de acero une los dos extremos que cierran la bahía. Y por debajo, sencillamente, perdón, por arriba del puente, pasan desde camiones pesados hasta automóviles o vehículos ligeros o personas a pie en la parte sencillamente destinada a los peatones. Son obras de arquitectura, de ingeniería, que nos mostraron que precisamente estos proyectos que se consideraban hace mucho tiempo, hace casi 100 años, imposibles, finalmente se convirtieron en realidad mediante el trabajo y mediante la imaginación y el desarrollo del conocimiento. Todo condicionante a la organización, entonces, hay que verlo como un reto importante a desarrollar. Y esto entonces nos conduce al segundo plano, que es importante de ver. Veamos ahora el ámbito del comportamiento humano. Y en el ámbito del comportamiento humano, podemos decir que la acción humana sigue dos líneas más significativas. La primera es una guía de acción programática, que consiste en seguir la secuencia y este es siempre previsible. Es como un camino que siempre nos va a llevar exactamente al mismo sitio, al mismo lugar, al mismo punto. Mientras que la estrategia es una vía para la acción, para enfrentar y encontrar vías ante lo imprevisible, ante lo desconocido. Quienes tienen una mentalidad programática han sido educados necesariamente dentro de una visión de obediencia. Son la gente que siempre necesitará que alguien les diga qué tienen que hacer. O tendrán que seguir un programa que lo lleve a seguir la secuencia previamente se ha planteado y por lo tanto, en un planteamiento programático, las decisiones ya están tomadas de antemano. Nosotros no podemos modificar nada del programa. El programa nos dice exactamente qué características tiene, qué secuencia, hacia dónde va, cuáles salidas tiene y por lo tanto es un elemento determinista del comportamiento humano. La estrategia no. La estrategia es, por decirlo así, la lógica de la alta dirección. Aquella que de alguna manera busca tomar decisiones con un buen volumen de información, pero donde sabe que los conceptos de incertidumbre siempre estarán presentes. Por lo tanto, sabe que toda decisión implica riesgo, que todo riesgo supone consecuencias y que toda consecuencia reclama de responsabilidades. Y la responsabilidad que estamos entendiendo como asumir las consecuencias de nuestros propios actos. Este es el elemento más importante. Pero frente a la acción programática y la estrategia, están los dos tipos de estructuras extremas. La idea del orden. Una estructura de orden es una estructura altamente cohesionada, con valores semejantes, siempre previsible.
obviamente siempre que se mantengan sus condiciones relativamente constantes, digo relativamente constantes. La otra es el desorden. El desorden aparece aquí como lo imprevisible, como la diversidad, como lo que reclama control. Pero el control siempre es limitado, indudablemente, porque hay muchos factores y muchas fases que no podemos definitivamente considerar como ya conocidas previamente. El mundo del desorden, por lo tanto, es un mundo de incertidumbre. No hay certezas. Cuando unimos las fases de acción programática con la estrategia estratégica, con la estructura de orden y desorden, van a derivarse 4 espacios conceptuales. El primero, que corresponde al plan, que opera a partir de la racionalización. O sea, la racionalización significa de una acción prevista de antemano. Por lo tanto, como decimos, en el orden, bajo una estructura programática, las decisiones ya son previsibles. Por lo tanto, se asumen automáticamente. Como cuando ustedes llegan al metro sencillamente y si no ponen su boleto de entrada o su tarjeta, pues simplemente no entran. Entonces, esto supone necesariamente que la decisión está tomada a partir de un programa que previamente se ha colocado. Y donde nos dice, por ejemplo, si el boleto es válido o no. Donde nos dice también si la tarjeta tiene fondos o no tiene fondos. Y si no tiene fondos, no te permitirá pasar. ¿Quién tomó la decisión? ¿Yo? No. Quien tomó la decisión fue la máquina. Y el otro elemento es la programática en medio del desorden. En medio del desorden, sencillamente, las cosas, todos sus referentes conocidos se han eliminado. Es un momento contingente. Surgieron factores emergentes, totalmente imprevistos. No tenemos más que un control limitado sobre el fenómeno y a veces no tenemos ni siquiera conocimiento acerca de qué nos estamos enfrentando. Pongamos el caso de la actual pandemia. En el caso de la actual pandemia, platicando con un médico amigo mío me decía, lo más, lo más trágico que enfrentamos los médicos es que aunque conocemos ciertos elementos para diagnosticar el COVID-19, la verdad es que no sabemos nada sobre él. Lo que se está sabiendo es apenas algo nuevo. Por eso hay incertidumbre incluso sobre la eficiencia o no eficiencia de las vacunas que están proponiendo. Porque no se sabe si definitivamente el virus puede con esto ser alterado y por lo tanto tener una mayor virulencia y crear una nueva fase como la que estamos viviendo en este momento. Entonces, en realidad estamos enfrentando una situación totalmente contingente y aquí no hay una cuestión, la ignorancia es lo que preside y que va a acompañar la incertidumbre. El otro elemento es la estrategia. La estrategia, como decíamos, sirve para encontrar vías ante lo imprevisible. Y la estrategia, en medio del orden, se traduce en adaptación, en racionalidad limitada, como dijera Herbert Simon. ¿La adaptación en qué consiste?
en asumir el cambio de condiciones y a partir de allí, de esta aceptación, poder sencillamente encontrar acomodo dentro de las nuevas circunstancias. Quien se adapta es quien ha superado también la negación de las cosas. Y aquí quiero hacer un énfasis en lo siguiente. Cuando surge algo imprevisto, el ser humano generalmente llega o pasa por tres fases. Supongamos un accidente, la muerte dolorosa de un ser querido, que sea totalmente imprevisible, que de repente nos digan, fulano se murió y lo viste hace rato. La primera reacción humana es de negación. No acepto que esto sea. Lo primero que voy a pensar es que es una pesadilla la que estoy viviendo. Que esto no es cierto. Que estoy soñando. Que pronto va a llegar una persona y me va a decir, no, no, no es cierto, era una broma. Aunque claro, es una broma pésima. Entonces tenemos aquí el factor de adaptación. Y la adaptación entonces significa aceptar las nuevas condiciones, o sea, porque significa pasar de la negación a la aceptación del hecho. Quien se adapta acepta que ocurrieron esos hechos, que son reales, que no los puede modificar. Y por último, una vez que hemos aceptado y nos hemos adaptado, surge el tercer punto, que es la resignación. Una persona resignada dice, bueno, sí, efectivamente, murió este ser querido, pero pues todos vamos a morir. Tengo que aceptar, o sea, resignarme a que como humano también yo voy a morir como cualquier otro va a morir. Y aquí hay otro factor, la estrategia del desorden, que es el campo privilegiado de la estrategia y que llamamos coyuntura. La coyuntura se supone que ahí concurren y coinciden múltiples factores. Para enfrentar estos nuevos factores, que son casi siempre emergentes, imprevistos, y que al mismo tiempo se producen al mismo tiempo, es necesario una mentalidad estratégica. Y la mentalidad estratégica no es una mentalidad obediente, no es una mentalidad que simplemente llega y dice, bueno, pues sí, ya ni modo. El disidente es aquel que dice, lo que no pudo lograrse en cierta forma, puede lograrse bajo otras condiciones. El disidente, por lo tanto, abre caminos no explorados, busca factores que de alguna manera refuercen su propio planteamiento. Por lo tanto, él busca también concurrir y coincidir para la superación de las nuevas circunstancias emergentes. Establecido entonces estas vías de acción, el plan como un sistema determinista de secuencia de acciones y de decisiones. La contingencia como una situación frente a lo emergente y lo imprevisto, y para lo cual
no necesariamente tenemos una respuesta inmediata. Nuestra capacidad adaptativa, como una forma sencillamente de amoldarnos a las nuevas condiciones y la coyuntura, como una manera de superar todas las limitaciones que de alguna manera las circunstancias nos presentan. Visto así, entonces, veamos ahora los límites de la decisión, los problemas. Comencemos primero por varios aspectos importantes. Hemos tomado ya los factores de contingencia, adaptación, plan y coyuntura. Frente a la contingencia, que es lo imprevisto, y el plan, que es del todo previsor, hay que generar el factor de conciencia. La conciencia es entonces el elemento que nos permite reconocer que las cosas cambiaron y que las situaciones no son como las habíamos pensado o como las habíamos previsto. Aquí tenemos que percibir primero que ocurrió algo nuevo, que hay factores emergentes que no teníamos previstos en el plan. Pero al ser conscientes de ellos, sabemos que tenemos que modificar el plan, que el plan anterior ya no sirve. Les pondría un caso. Hace algunos años, asesorando un programa de planeación estratégica para la Universidad Autónoma, para la Universidad Benito Juárez del estado de Durango, UAPJO, se nos presentó el siguiente problema. Nos dijeron, señores, estos son los presupuestos, aquí están todos los elementos que están planteados, todo era maravilloso. Era el año de 1994. Y estamos haciendo el plan para 1995. Hicimos nosotros todos los escenarios, previsiones, hicimos todo el plan. Las actividades, incluso nos fuimos a presupuesto por programa. O sea, asignar partidas de acuerdo a los programas que habíamos previsto que se iban a desarrollar en el año de 1995. El día 10 de diciembre nos despedimos en la ciudad de Durango. Nos dimos el abrazo navideño previo y nos dijimos, bueno, nos vemos dentro de para el día 15 de enero de 95, en el cual ya vamos a tener los presupuestos, los recursos y vamos a comenzar a aplicarlos. Bueno, pues teníamos hasta un cálculo, por ejemplo, para el valor del dólar, para el costo de la inflación, etcétera. Y de repente ocurre que el día 23 de diciembre surge una devaluación intempestiva. Acaba de entrar entonces el presidente Ernesto Zedillo. Menos de 15 días, en menos de 20 días, el peso se había devaluado al doble. Y al mismo tiempo, el proyecto de presupuesto, pues evidentemente ya no alcanzaba. Cuando me habló el rector, me dijo, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que queda aún? ¿Qué es lo que vale todavía de esto? Conociendo el proyecto que habíamos hecho, hice una revisión muy rápida y le dije, prácticamente casi nada. Yo creo que en un 90% esto ya no sirve. Tenemos necesidad precisamente de adaptar hacia una nueva circunstancia.
tomar nuevos cursos de acción y hacer un nuevo programa, hacer un nuevo plan. Dice, entonces quiero por favor que estés, no el día 15 de enero, que estés aquí la próxima semana, que sería ya el 2 de enero, para rehacerlas. Fue prácticamente hacer un nuevo plan, establecer nuevos cursos de acción, establecer nuevas alternativas, retomar los recursos existentes y ver qué podríamos hacer. Yo creo que dijimos, señores, no podemos, por ejemplo, interrumpir docencia. Segundo, proyectos avanzados de investigación, tenemos que mantenerlos. Tercero, alternativas de crecimiento, cero. Posibilidades de tener algún mecanismo de ahorro e inversión, ninguno. Y a partir de ahí, bueno, pues fue la posibilidad de encontrar la alternativa de pasar ese año 95. Para el 96 comenzó ya lentamente la recuperación y finalmente a mediados del 96 comenzó a activarse la economía nuevamente. El plan entonces había dado resultados en la medida misma en que había establecido los nuevos cursos de acción, había previamente cobrado conciencia de las necesidades y por lo tanto había permitido en la primera fase sobrevivir y en la segunda volver a activarlos. El ámbito de la contingencia en la coyuntura está marcada también ahora por otro factor, el azar. El azar es lo que nosotros denominamos suerte. El azar es simplemente siempre algo probabilístico. Y aquí entonces el azar siempre aparece en medio de factores emergentes e imprevistos, cuya anticipación es bastante limitada porque la mayoría de las veces no podemos preverlo. Maquiavelo decía lo siguiente, que las tres características de un príncipe tendrían que ser la virtud, no virtud, virtud, que sería equivalente a lo que hoy denominamos carisma, o sea, una cualidad que pasa por extraordinaria en una persona. Fortuna, que es el azar, la suerte. Y necesidad, o sea, que el tiempo coincida con ese tipo de hombre para poder enfrentarse a nuevo tipo de situaciones. Entonces, en el azar no elegimos los actores, nos lo imponen las condiciones. Y a partir de las condiciones tenemos que ver cuáles pueden ser las relativamente óptimas o las que pensamos que pudieran ser óptimas. En esto podemos tener, obviamente, posibilidad de equivocarnos. Pero la peor es la parálisis, el no actuar. Y finalmente, entre la adaptación y la coyuntura está la iniciativa. La iniciativa es precisamente poner manos a la obra, es reaccionar frente a los límites que nos impone en un momento determinado la propia realidad. Es a partir de la información que disponemos emprender caminos, ensayar situaciones, hacer propuestas. Este último factor de iniciativa es de lo que depende fundamentalmente la empresa. Una empresa sin iniciativa muy rápidamente sería rebasada. Por ejemplo, puede ser rebasada porque el producto ha dejado de tener impacto en el mercado, porque su vida como producto ha sido agotada, porque hay nuevos sustitutos en el mercado, mucho más económicos, porque requerimos indudablemente de nuevos tipos de acciones y de cambiar.
porque tenemos también que modificar quizás hasta el mismo personal que siempre nos ha seguido, porque ya ese personal anterior está viciado con las viejas prácticas y las viejas prácticas no nos sirven para emprender lo nuevo. La iniciativa, por lo tanto, es siempre un paso que tenemos que dar frente a un cambio radical de circunstancias. En ello, precisamente, radica nuestra posibilidad. Establecido esta serie de condiciones que hemos ya marcado, me gustaría saber qué puntos, o sea, qué dudas tienen, primero que nada, sobre la exposición del día de hoy. ¿Dudas? Si no hay dudas, me interesan mucho los comentarios. ¿Qué aspecto le llamó más la atención también? Profe, Dígame, Alexandra. bueno, Jimena. Primera. Bueno, ahorita que estaba mencionando lo del azar, bueno, me vino un poco más a la mente lo que era también que al principio comentaba sobre que las personas que están acostumbradas a recibir órdenes, no incluso esas mismas personas podrían tener un plan de acción diferente, o sea, que no solamente el azar fuera como la contingencia, sino que el azar sería más en sentido de que se podría transformar en una iniciativa de solamente no seguir un mismo protocolo, sino que si ven que algo no funciona, que esto es producto del azar o de alguna contingencia, es que esas mismas personas tomen igual un plan de acción en lugar de esperar a que alguien más se decida por ellos, ¿no? Ahora te voy a platicar un detalle. Fíjate que has descubierto un punto que precisamente no abordé y que es muy importante, Jimena. Mira, hay una cosa, hay un libro que dicen, que se dice en Chile, eso es un refrán que dice, cuídate siempre de lo que deseas, porque corres el riesgo de que se te cumpla. O sea, tú Mm, dirás, oye, que se me cumpla un deseo y va a ser la peor cosa, pues puede ser. ¿Por qué puede ser? ¿Qué es lo que lo puede hacer factible? Mira, yo he conocido mucha gente, bueno, no mucha gente, pero sí por lo menos dos, tres casos, de personas que están acostumbradas siempre a obedecer, que no tenían mayor iniciativa. Y en esos casos, fíjate que se sacaron la lotería, y no cualquier lotería, se sacaron varios millones. Bueno, prácticamente te puedo decir que fue lo peor que les pudo haber pasado. Primero, porque se volvieron locos y comenzaron a tirar el dinero. O sea, no tenían un plan de inversión, no tenían la idea, ni qué tipo de negocio, ni nada. A los 2 años estaban arruinados. Pero ya para entonces habían renunciado a sus trabajos, habían perdido sus habilidades, habían perdido todo y cayeron en estados depresivos. O sea, el problema es qué cosa hubiera ocurrido si en el momento en que jugaron la lotería ellos hubieran tenido por lo menos un plan, hubieran tenido un proyecto, o hubieran podido tener iniciativa. Si hubieran tenido un plan, por lo menos hubieran dicho, bueno, voy a hacer un plan de inversión en esta cuestión. Y si hubieran tenido iniciativa, hubieran abierto hacia una empresa. Y ese dinero lo hubieran multiplicado y sus vidas hubieran sido otra cosa. Pero terminaron hasta alcohólicos y en la miseria.
Entonces, estas son precisamente las características que tenemos que tener. Por eso es importante que no solamente sean obedientes, porque la obediencia ciega es lo que no quiero. No quiero decir, le estoy diciendo a ustedes que sean siempre obedientes, no. Sean disidentes. O sea, siempre piensen que puede haber algo más. El disidente siempre dice, por otros medios puedo a lo mejor conseguir lo mismo o más. Es el sujeto, por lo tanto, que cobra iniciativas, se va por un camino diferente del que todo el mundo sigue. En este pasado 19 de septiembre del 2017, con el terremoto en la Ciudad de México, ocurrió precisamente un hecho allí en la escuela Enrique Repsamen, donde murieron tantos niños, tantas criaturas, y los maestros que también estaban con ellos. Hay un caso que me llamó la atención, un caso de los niños de cuarto año. De los niños de cuarto año solamente se salvó uno. Y cuando lo entrevistaron, dijeron, ¿por qué te salvaste? ¿Qué te pasó? Teníamos que ir del lado derecho y yo corrí hacia el lado izquierdo. Y cuando ya todos se habían ido del lado derecho, se vino el derrumbe y los mató. Y este niño decía, tomé la mejor decisión de toda mi vida. No hubo algo que le dijera, no hubo algo que hubiera pensado esto antes. Tomó, fue disidente, tomó el camino contrario y de esa manera pudo sobrevivir. No solamente sobrevivir, sino vivir, mientras que nosotros, por desgracia, no. Es algo tremendo, pero en muchas circunstancias, por eso les digo, es tan importante que frente al plan y la contingencia, ustedes tengan conciencia, la conciencia de decir, ¿esto todavía sirve o no? ¿El plan todavía debemos seguirlo o no? Porque hay gente que pese a que las circunstancias cambiaron, sigue con el mismo plan y se arruina. Por eso también es importante el azar, porque podemos ser víctimas del azar. Los griegos contaban la siguiente leyenda. Dicen, ocurrió que la fortuna siempre ayudaba a los que eran buenos, a los que eran generosos. Y obviamente se echaba a los malvados. Por lo tanto, la fortuna fue objeto de envidias por parte de los malvados. Y un día los malvados llegaron, secuestraron a la fortuna y le sacaron los ojos. Desde entonces dicen, la fortuna es ciega. Puede ayudar lo mismo a un malvado que a un hombre bueno. Alguien inteligente que a un tonto. Puede servir para salvar muchas cosas o definitivamente para anularte. Estos son los grandes riesgos. ¿Qué es lo que salva entonces en medio de la fortuna? Que tú tengas iniciativa. Y esa es la invitación que les hago a cada uno de ustedes. Tengan iniciativa, porque es la base de la empresa. Y la empresa es la base de reproducción necesariamente de la riqueza. Y cuando hagan una empresa, olvídense de un tema que a mí me parece bochornoso, odio ese término. Pymes. Ya sé que muchos maestros se dedican a esto, lo respeto mucho, pero no estoy de acuerdo con ellos. Pymes significa pequeñas y medianas empresas. Señor, si yo estoy teniendo una iniciativa,
Es para tener una empresa, no para tener algo pequeño o para tener algo mediano. Es condenar a la empresa a que no crezca, o sea, que sean enanos, que toda la vida sencillamente sea una pequeña empresa. O que sea mediana. No, el tamaño lo dará la magnitud de esfuerzo y la magnitud de circunstancias. El trabajo, la creatividad, muchas cosas. ¿Por qué no pensar en una empresa que comienza desde el inicio y se convierte en algo grande? Que no está condenada de antemano a un tamaño específico. Por si yo hablo de la empresa, no hablo en modo alguno de pequeñas y medianas. Con esto yo sé que muchos profesores, bueno, es el pan, la mantequilla y la sal que llevan a su casa y lo respetan, ¿no? Pero ustedes piensen siempre en empresa, no en cosas pequeñas o medianas. Y tampoco digan grandes de antemano, no. Eso lo dará, eso es un resultado, no un principio. No sé si ha respondido a tu inquietud, Jimena. Sí, profe, muchas gracias. ¿Alguien más? Por favor, les envío el día de hoy lo de la empresa a sus correos. Les voy a pedir también otra cosa. La próxima semana, como ustedes saben, terminamos el curso, terminamos el trimestre. Por favor, los que tengan hasta dos trabajos que no hayan entregado, por favor, cúbranlos. Llegarán con retraso, pero por favor, de una vez, háganlo llegar. En cuanto a los trabajos que faltan, donde dice que les voy a enviar el cuestionario, a la brevedad posible, yo se los haré llegar este fin de semana. Son cosas muy sencillas. Una sobre la teoría de la decisión corresponde sencillamente a cómo tomaron usted la decisión de elegir su carrera, la que tenga en este momento. Les voy a dar un pequeño cuestionario, me lo van a contestar y me lo envían. Y la otra situación será la opinión del curso, que se la vamos a construir aquí en el salón, el último de clases, que será hasta el día 12. ¿Alguna cosa más, por favor? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, una monografía breve, no más allá de 10 páginas, ¿eh? Ah, por cierto, en esto, por favor, métanse a la página de la empresa. Métanse a la página de la empresa. O sea, la página web. Estas empresas estas tienen fuente de información, además de la revista Expansión. Y profesor, aparece en internet. Dime, Jacqueline. la clase pasada usted dio las empresas que nos tocaba cada quien, pero Sí. yo no, bueno, no escuché la mía. ¿Me No, puede repetir cuál es? bueno, no hay problema. Sí, mire, la llamé, pero no está usted a la escucha. Pero no es problema, ahorita mismo se la doy. Un momentito. Sí, gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes, profesor. Dime, Karen. Sí, también con respecto a la empresa, no sé si la clase pasada, pero si me podría decir la empresa Con que me todo gusto, corresponde, sí. por Con favor. todo gusto, sí. Ahorita mismo. ¿Alguien más? Bueno, ahorita mismo traigo la revista. Si miren, esta es la revista Expansión. Obviamente no nos pido que la compren. Y la característica que es, es una referencia anual de las principales empresas, de las 500 empresas más importantes del país.
Ahora. Permítanme encontrar el listado. Bueno, para Jacqueline, por favor. América Móvil. O sea, Telcel. América Móvil. Gracias. Y para Karen. Grupo Cemex, Cementos Mexicanos. Cementos Mexicanos. Ok, sí, gracias, profesor. ¿Sí? ¿Los demás Profesor, tienen? Dígame. yo igual, bueno, la clase pasada tuve problemas con mi conexión y intentaba conectarme, pero pues ya no pude. No, ¿Me mire, podrías yo. decir también No, la no empresa se que me tocó? Sí, ya se lo dije, ¿verdad? ¿Quién habla? ¿Lucero? Sí, Lucero Mexica. Lucero Mexica. Sí, miren, entiendo eso. Sí, profesor, gracias. Ustedes no son, no son las óptimas, que como desearía, ¿no? Que fueran. Organización Soriana. Soriana. Ok. Sí, Sí, gracias, profesor. que les vaya muy bien, por favor. Nos vemos todos los demás. Si no hay alguna cosa pendiente, nos estamos viendo. Hasta luego, muchachos, que les vaya muy Hasta bien. luego, gracias, profesor. Hasta luego, Nos profe, vemos. gracias. Un saludo para todos ustedes.